Buenas noches a todos los participantes a una nueva videoconferencia del curso en Gestión Pública Autonómica. Estamos dando inicio al módulo 2. Nos encontramos con el licenciado Javier Pérez Mendieta. Él es politólogo con maestría en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Ha sido director de Desarrollo Legislativo y Competencial del Servicio Estatal de Autonomías y ha trabajado con diferentes instituciones, organizaciones y agencias de cooperación técnica, como el SNB, el PNUD, Visión Mundial Bolivia, el GIS, entre otros. Así también ha realizado el asesoramiento a los gobiernos autónomos, el análisis competencial de diversos sectores, la gestión y evaluación de proyectos de desarrollo y la investigación sobre autonomías y descentralización. Licenciado, para nosotros es un placer poder contar con su participación en este módulo, que estamos seguros que es de mucha importancia para todas las personas que están participando de este curso. Ahora, por favor, yo le doy paso para que usted pueda iniciar con su exposición. Perfecto, muchas gracias, Mayra. Saludos a todos. Espero que la cuarentena no los esté tratando muy mal. Es un momento complejo, pero también es una oportunidad para potenciar estas herramientas virtuales para compartir el conocimiento y los criterios sobre esta temática. Les doy la bienvenida, ya me presentaron. Solamente diría que soy un apasionado por la temática autonómica desde hace como 10 años. Entonces, es un tema que realmente me gusta. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Podemos tener un espacio de intercambio al final, pero también si consideran importante resaltar eh, alguna temática específica y consultar sobre un tema, también es posible. Mayra, ¿cómo procedo? ¿Yo abro la presentación o...? Sí, por favor, licenciado, tiene que empezar a compartir su pantalla. En Perfecto, la parte de abajo tiene la opción para muy bien. empezar a compartir. Ya. Perfecto. Bueno, este es el módulo introductorio del curso, pero es importante porque sienta las bases de la teoría de la descentralización para entender de qué trata el Estado autonómico y cuáles son sus variantes y diferencias con el resto de los modos de Estado que existen. Vamos a tener este módulo en dos partes, la primera hoy y la segunda el jueves. Vamos a ver el marco constitucional del Estado autonómico y la Constitución Política del Estado de 2009. Como les comentaba en esta primera parte, vamos a ver algunos conceptos generales que nos permitan afincar en este concepto central que es la distribución territorial del poder. Cuando se habla de descentralización, el término más importante es la distribución territorial del poder, que es cómo el poder, entendido como las atribuciones públicas, se distribuyen en los diferentes niveles que se establecen en un Estado. Y empecemos por el criterio más básico. Se descentraliza por diversas razones, pero las dos fundamentales son porque las políticas, porque las funciones político-administrativas se tienen que dar sobre un territorio más o menos extenso y por lo tanto se requiere que algunas funciones sean desarrolladas desde niveles inferiores. Esa es una de las razones por las que se descentraliza. Por eso, por ejemplo, el Vaticano, reconocido como un Estado, no necesita descentralización porque es una jurisdicción muy pequeña como para necesitarla, ¿no? Entonces, ese es un primer criterio de la descentralización a través de la historia. Y el segundo criterio de la descentralización es porque hay diferencias culturales, diferencias de algún otro tipo que
obligan a que se creen gobiernos a nivel subnacional que ejecuten las políticas y desarrollen la gestión de manera diferenciada al resto por estas particularidades. Entonces, este es el término central de la distribución, de la descentralización, la distribución territorial del poder. El Estado, como forma de organización política, tiene diferentes categorizaciones. Por ejemplo, hay este concepto de tipos de Estado, que diferencia entre un Estado absolutista, esto visto históricamente, donde había un rey que cumplía y concentraba todas las funciones del Estado, en una primera instancia. Luego viene el Estado liberal, precisamente reclamando las libertades personales, los derechos civiles y los derechos políticos, como el voto, para elegir y conformar un gobierno, ¿no? Y en los últimos, en la primera parte del siglo pasado, pues, se empieza a hablar del estado de bienestar, que es un estado que se concentra en salvaguardar los derechos sociales y económicos de las personas, ¿no? Entonces, este es un tipo de categorización del Estado. Este Estado se puede categorizar de esa forma. Pero hay una categorización que nos interesa en torno a la autonomía y al concepto más general, que es la descentralización. ¿Qué es precisamente? La distribución territorial o vertical del poder. Y esto, a diferencia de la distribución horizontal que tiene que ver con los poderes, o en la constitución política actual, los órganos, ¿no? Como sabemos, en el nivel central, por ejemplo, ahí hay estos diferentes órganos que tienen sus funciones y atribuciones específicas: el ejecutivo, legislativo, judicial, electoral. Esta es una distribución horizontal del poder. Pero en la que estamos hablando en relación a la descentralización, sería la distribución territorial o vertical del poder. Cómo se distribuyen los poderes entre los niveles que existen. Respecto a esta categoría, se han definido estos conceptos. Todos tienen que ver con lo mismo, y por eso cuando vean en algún texto cualquiera de estos modos de Estado, formas de Estado, modelos de Estado y tipos de estructura estatal, son algunos de los conceptos utilizados por diferentes teóricos para hablar de lo mismo, de cómo se distribuyen las tareas, las funciones político-administrativas en un Estado en sus diferentes niveles, pero todas hacen referencia a lo mismo. Una primera división general en la que se concuerda en la teoría de la descentralización es que esta distribución territorial del poder, cuando se da, establece una primera clasificación: los estados simples o unitarios y los estados compuestos o no unitarios. Esto les comento porque algunas personas, algunos teóricos, utilizan el concepto simple en contraposición a compuesto, y otros teóricos utilizan más bien el concepto unitario versus no unitario, pero todos hacen referencia a la distribución del poder. Vamos a ir aclarando estos términos de manera más concreta. Por ejemplo, vamos a ver algunas diferencias que se establecen. Esto es importante porque en los estados federales son los estados miembros los que constituyen al Estado federal. Y esto se ve, y además le asignan competencias y atribuciones. Esto se ve, por ejemplo, en la historia, como los cantones de Suiza se unen entre sí para conformar un Estado federal. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, situación análoga en Alemania. Estos países de tradición federal en realidad eran pequeños países, pequeños estados, que
con ciertos fines, con objetivos diferentes de acuerdo a cada proceso, definen unificarse y crear un Estado federal. En contraposición, los estados regionales o autonómicos, eh, en los estados regionales o autonómicos, el Estado central, creado desde un inicio así, es el que transfiere atribuciones y competencias a los niveles subnacionales. Este es el mismo caso boliviano, ¿no? Ha sido creado un solo país, y el Estado central es el que en diferente medida y en diferentes procesos cede atribuciones y competencias a los niveles subnacionales. Esta es una primera diferencia entre estas formas de Estado o modos de Estado, como se los quiera llamar. Una segunda diferencia, esta vez en relación a los estados unitarios y a los no unitarios, o simples y compuestos como tratan otros autores, es que en el estado unitario existe un solo centro político decisorio, constituyente y legislativo. Solo un nivel, y es el nivel central del Estado, el que tiene la posibilidad de realizar desarrollar una constitución o modificar la constitución, y además tiene solamente ese nivel la posibilidad de emitir normas con rango de ley. Este es un Estado unitario, puro. Hasta antes de la constitución del 2009, Bolivia se podría considerar un Estado unitario en esta categoría, porque solamente la Constitución se la podía redactar y modificar en el nivel central, pero además solamente el nivel central tenía posibilidad de emitir normas con rango de ley, y esto lo hacía caber en la categoría de unitario, a pesar de que había una descentralización de tipo administrativa, ¿no? A pesar de esto, no había la posibilidad de que los gobiernos subnacionales emitan una norma con rango de ley. En el caso federal, en contraposición, existen múltiples centros decisorios constituyentes y además legislativos. Esto es el caso de casi todos los países federales, donde tienen una constitución federal, pero además tienen unas constituciones a nivel del Estado, a nivel intermedio, de lo que sería en nuestro caso el departamento. Ahí hay unas constituciones. Este tema de las constituciones y de qué son los estatutos y cartas orgánicas lo vamos a ver con mayor precisión en el módulo 3, pero yo simplemente les adelanto que es una figura parecida, pero no tiene el mismo peso específico en el caso boliviano. Pero en los regímenes federales existe esta, que es la constitución del nivel intermedio. Pero además este nivel intermedio tiene posibilidad de legislar. Esto es otro rasgo interesante. El nivel subnacional tiene la posibilidad de hacer su constitución y de modificarla, pero además de hacer normas con rango de ley, al igual que el Estado federal. Por eso dicen en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de que los estados tienen mucho poder frente al centro incluso, ¿no? En el caso, y esto tiene que ver con su raíz histórica también, ¿no? Porque son los estados los que le han dado poder al Estado federal, a la confederación, a la federación. En cambio, en el Estado regional, es el tercer caso, lo que existe regional también entra en la categoría de autonómico en esta. Existe un único centro decisorio constituyente, que también cuenta con competencias legislativas y otros centros decisorios legislativos. Es decir, como en el caso boliviano, solamente el nivel central del Estado
en este caso con un poder originario que se ha dado por la Constitución Política del Estado, pero solamente el nivel central del Estado podría modificar esa Constitución o convocando un referendo por iniciativa de la misma Asamblea, pero solamente ese nivel, no puede haber un gobierno departamental o una asamblea departamental que se arrogue la competencia de modificar la Constitución Nacional, ¿no? Sino que simplemente el centro puede hacerlo a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que también tiene posibilidad de legislar. Y también existen a nivel nacional centros decisorios legislativos. Este es el caso boliviano, porque existen a nivel subnacional tres niveles que pueden emitir normas con rango de ley. Las autonomías departamentales, las municipales, las indígenas, originario-campesinas, y las otras autonomías que son las regionales no tienen posibilidad de emitir normas con rango de ley, pero sí en su conjunto el resto de autonomías sí pueden emitir este tipo de normas. Entonces, esa sería una diferencia clara entre estos estados unitarios y los no unitarios. Dentro de esta categoría de no unitarios estarían los federales, los regionales, los autonómicos, y la diferencia fundamental, como ven en esta diapositiva, es que los gobiernos en los estados no unitarios o compuestos, los gobiernos subnacionales tienen la posibilidad de emitir normas con rango de ley. Esa es la diferencia, ese es el quiebre, si se quiere, entre un estado unitario y un estado no unitario. Algunas otras características y diferencias de estos regímenes. Los regímenes federales clásicos tienen una característica que Franz Barrios ha denominado encapsulamiento del nivel municipal. Y esto es que estos regímenes federales tienen un nivel intermedio fuerte en relación al local, incluso llegando al punto de que la legislación del nivel estatal rige para los gobiernos locales en los regímenes federales. Esto en varios estados federales se ha tratado de relativizar, ¿no? En Alemania, por ejemplo, la misma constitución habla de una protección de la autonomía de los municipios frente a los Länder, que son el nivel intermedio en Alemania. Entonces, que existe una legislación a nivel central que protege, además de la Constitución, que protege esta autonomía municipal en ciertos ámbitos de decisión local. Pero en general, en los regímenes federales, el nivel intermedio es muy fuerte en relación al nivel local. A diferencia del caso boliviano, en el que el nivel local y el departamental tienen equipotencia constitucional, es decir, tienen el mismo peso, ninguno se sobrepone a otro, cada uno tiene sus ámbitos diferenciados de competencias y sus órganos que permiten ejecutarlas. Esa es una diferencia con los regímenes federales clásicos. Ahora vamos a pasar a lo que es de manera precisa la formación del Estado Autonómico Boliviano. Vamos a ver algunos procesos que han sido interesantes de considerar, donde ha habido algunas demandas de la sociedad civil y algunas respuestas también del sistema político. Uno de los antecedentes más importantes ha sido el de 1871. En ese caso, en esta asamblea constituyente se ha tratado la posible adopción del federalismo para el sistema boliviano. La propuesta ha sido rechazada con el argumento de que el país no estaba preparado para una reforma tan profunda. En varios países ya se estaba hablando, en países de la región, de la posibilidad del federalismo, por las mismas condiciones de independencia que hubo en los países.
pero obviamente en esta instancia los argumentos iban por ese lado, de que el país no estaba preparado para asumir el régimen federal. Posteriormente, el movimiento Los Igualitarios de Andrés Ibáñez proponía la construcción del federalismo desde Santa Cruz. Hubo un motín y se depuso la autoridad departamental, pero este movimiento fue sofocado por las fuerzas militares que restituyeron al prefecto del departamento nombrado por el presidente. El siguiente hecho histórico importante ha sido la Revolución Federal. Se han levantado las banderas federalistas, pero como todos sabemos, ha sido una pugna por el cambio de la sede de gobierno, ¿no? Durante buena parte del siglo XIX, el poder ha estado entre La Paz y Oruro, y los diputados chuquisaqueños en ese entonces han propuesto la ley de erradicatoria, que obviamente ha tenido un impacto en la asamblea legislativa de ese tiempo, y se han levantado en armas, ¿no? Este episodio obviamente es polémico por la pugna entre La Paz y Chuquisaca, pero al final de la guerra no hubo nada de federal. Simplemente ha habido una propuesta que ha sido postergada en su tratamiento, simplemente, ¿no? Muchos historiadores hablan incluso de que fue simplemente un pretexto, el federalismo, la bandera del federalismo en el proceso, ¿no? El siguiente proceso interesante ha sido el referéndum de 1931. Entre otras reformas, se ha consultado la modificación para adoptar un régimen de descentralización en el país, y a pesar de que se ha tenido un resultado favorable, el régimen de la descentralización no fue incluido ni siquiera en la Constitución de 1938. A pesar de que, como les mencionaba, el referendo ha tenido un resultado favorable a la descentralización. Es recién en la Constitución de 1967 donde se incorpora el régimen de descentralización. A nivel departamental, los prefectos eran representantes del Poder Ejecutivo en el departamento, y a nivel local, los gobiernos municipales contaban con un gobierno propio, un consejo municipal y un alcalde. Pero en características diferentes, es decir, no había un alcalde en en todo el territorio boliviano, simplemente en las ciudades consideradas más importantes, donde se constituía. Hasta la reforma del 94 habían entre 12 y 18 gobiernos, alcaldías municipales conformadas, no había más, no había en todo el territorio. Pero se mantenía la figura desde 1967, véanlo de esa manera, hasta la Constitución actual. Todo ese tiempo han seguido siendo los prefectos del nivel departamental representantes del Poder Ejecutivo en los departamentos. Esta figura no ha cambiado durante esos casi 40 años, más de 40 años. En 1982, con la restauración de la democracia, se vuelve a debatir sobre la adopción de un régimen de descentralización más profundo, y se trataba en este caso de hacer una descentralización más profunda a nivel departamental. Incluso un proyecto de ley de descentralización fue aprobado en 1993 en la Cámara de Senadores, pero esto se desata un conflicto, y este proyecto de descentralización a nivel departamental recién se trata en 1995 con la ley 1654, que al final se aprueba.
Tal vez un antecedente más importante es esta reforma constitucional de 1994. eh, Elimina el concepto de gobierno departamental, lo tiene como prefectura y mantiene la dependencia del prefecto al Poder Ejecutivo, pero no habilita la elección popular, que era un tema que se trataba también ya durante ese tiempo. Los proyectos de ley de descentralización, que fueron más de 15 durante el proceso 82-85, trataban de que el prefecto sea elegido, pero la Constitución del 94 no lo habilita. Es recién en 1994, el mismo año, donde se aprueba la ley 1551, que todos conocemos, de participación popular, por la que se universaliza la instalación de los gobiernos municipales en todo el país. Es decir, de la decena, veintena de gobiernos municipales constituidos, se amplía a todo el territorio nacional. En ese momento, la decisión que se toma es que sean las secciones de provincia las jurisdicciones municipales, y abarcaron 314 en un inicio, ¿no? Ese número de 314 constituía precisamente las secciones de provincia, que fue polémico obviamente en el momento porque decían que no atendía los criterios de administración racionales, pero obviamente los gestores de ese momento también asumían que esta era la salida técnicamente posible para la conformación de gobiernos municipales. Y es al año siguiente que se promulga la Ley 1654 de descentralización administrativa, que regula el régimen departamental de descentralización, pero mantiene la selección del prefecto por parte del presidente de la República. Igual se ha especulado mucho sobre el tema, y se ha habido comentarios durante el mismo proceso, en sentido de que no se quería fortalecer los gobiernos departamentales porque la figura de los prefectos podría elevarse y ser, tal vez, ensombrecer incluso la figura del mismo presidente de la República. Y por eso se especula también que se ha lanzado este proyecto para hacer una autonomía más profunda, una descentralización más profunda a nivel municipal que a nivel departamental. Bueno, esa es una introducción de cómo consideramos este concepto central de la distribución territorial del poder para entender qué significa la descentralización y cómo se establecen diferentes categorías y alcances de cada forma de Estado que tienen los países alrededor del mundo. Simplemente para redondear la figura, la descentralización, cuando hay alguna descentralización, los países se pueden dividir en unitarios y no unitarios. Y la diferencia es que en los no unitarios, la facultad legislativa se habilita para los gobiernos subnacionales. Y las diferencias que han ustedes podido advertir durante la exposición. En el caso boliviano, la descentralización ha sido una demanda centenaria que ha sido respondida parcialmente por el sistema político, y en los últimos sucesos, como saben, los últimos sucesos respecto a la autonomía se realizaron alrededor del 2003, 2004, 2005 y se han materializado en la Constitución Política del 2009. Bueno, esos son los contenidos, como les comentaba, de esta primera parte. Vamos a tener una segunda parte el jueves, pero atento a sus comentarios o preguntas. Por favor, queda abierto el micrófono. Muchas gracias, licenciado. Por favor, invitamos a los participantes a que si tienen alguna consulta, tienen la opción de levantar la mano para que se les habilite el micrófono, o pueden hacernos llegar su consulta de manera escrita, por favor.
Voy a habilitar el micrófono, licenciado, por favor, de la doctora Tames. Me parece que tiene una consulta. Claro, gracias. Adelante, ¿Sí? doctora, la escuchamos. Perfecto, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Tamis. Doctor, quiero hacerle una consulta. Estamos en una etapa donde evidentemente se ha trabajado desde el anterior gobierno mucho énfasis en lo que han sido las autonomías. Y algo que ha debilitado por lo que se ha visto ha sido el famoso pacto fiscal. Quería hacerle una consulta. En la nueva coyuntura política, ahora Santa Cruz, Cochabamba y algunos países están hablando de estados federales. Quería que me explique un poco la diferencia sobre lo que ha sido la descentralización y si en Bolivia es factible generar estados federales y cómo sería el impacto de esto en lo que es el pacto fiscal. Perfecto, muchas gracias. Es muy interesante la pregunta. No es la primera vez este proceso en el que se ha debatido la posible adopción del régimen federal. Y es una diferencia de grado, una diferencia de profundidad respecto a la autonomía que tenemos actualmente. Como vieron, los regímenes federales usualmente tienen un inicio histórico de su modo de Estado. Es decir, se forman estados federales, usualmente no se convierten en estados federales. Pero, como les comentaba, puede haber una diferencia de grado para pasar de un estado autonómico a uno federal. Esto implicaría, según el diseño federal, que haya un tipo de constituciones a nivel intermedio, pero además, y está el centro del asunto, es precisamente en relación a la recaudación de recursos públicos. En un régimen federal, muchos de los impuestos más fuertes están en los niveles intermedios que ceden parcialmente los recursos al centro, a diferencia de lo que ocurre en el caso boliviano, por ejemplo, ¿no? Donde los recursos, los impuestos más fuertes están en el nivel central del Estado y se ceden a los gobiernos autónomos. En los regímenes federales pasa al contrario en muchos de los impuestos, no en todos, obviamente, y hay diferencias entre países. Pero estas serían dos de las condiciones más importantes. Hay una tercera condición que es importante también en los regímenes federales, en las que las competencias son naturalmente de los estados del nivel intermedio, salvo que en la Constitución o en alguna legislación también acordada se las dé al centro. Lo contrario pasa en el caso boliviano. Las competencias naturalmente están en el centro y se ceden a los gobiernos autónomos. Entonces, hay varias diferencias de profundidad que se harían si se empezaría a diseñar un régimen federal, pero esas son las más importantes. Redondeo la figura, la existencia de constituciones, que no serían los estatutos y cartas orgánicas por su diseño, sino instrumentos más profundos, donde los mismos gobiernos departamentales incluso puedan dotarse o reconocer competencias más allá de la Constitución, que sería un catálogo más flexible. Un segundo tema en relación a los impuestos, que que sean recaudados en mayor proporción a partir del nivel intermedio. Y esta tercera idea de la igual profundidad de las competencias establecidas en el régimen
autonómico actual, ¿no? O sea, que habría una profundización en relación a las competencias que tiene el nivel subnacional respecto al nivel central. Esas serían básicamente las diferencias. Como le digo, es un debate abierto. Algunos hablan de un absurdo cuando se habla de régimen federal. Para mí no, es una diferencia de diseño que debe ser debatida, pero no es ningún régimen en realidad es la medicina por sí misma, sino que es un medio para constituir un fin, ¿no? Gracias. Usted. Muchas gracias, licenciado. Voy a pasar, por favor, a habilitar el micrófono del doctor Richard. Doctor, por favor. Gracias. Adelante, le escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Usted nos habla que este proceso de elegir de manera directa y tomar decisiones con relación a una determinada jurisdicción territorial ha pasado por el proceso de la descentralización, la autonomía, y un corolario sería el federalismo. ¿Cómo podríamos atender con este tipo de situaciones, o sea, con este tipo de distribuciones, situaciones como la pandemia, por ejemplo? De acuerdo. La base de la descentralización en general es cómo se distribuyen de manera más eficiente las funciones político-administrativas. Eso es como se ha creado y diseñado la descentralización. Por eso incluso hay criterios que dicen cuando un país está concentrado, tiene una concentración de funciones, qué es lo que idealmente debería irse al nivel subnacional y qué debería quedarse en un nivel central. Ese es el criterio mayor de la descentralización. Y respecto a este criterio se señalan algunos aspectos. Por ejemplo, si se trata de estabilidad económica de un país, todas las competencias relacionadas con eso deberían mantenerse en el centro para que se evite la distorsión de la política fiscal monetaria de un país. Pero cuando se trata de aspectos que tienen diferencias y que precisan una atención diferenciada en diferentes territorios por sus características geográficas, demográficas y cualquier otro tipo de aspectos, deberían ser las competencias gestionadas a nivel subnacional, ¿no? Este es un criterio básico que se utiliza para definir qué debería descentralizarse y qué debería concentrarse. Hay que hacer el análisis, obviamente, del caso de salud. Y simplemente pongo algunas referencias porque no tengo la respuesta como tal al asunto. Por ejemplo, las campañas de vacunación y la investigación médica, las campañas de vacunación de manera más precisa, deberían, porque son generales, darse a partir de una entidad central que controle, supervise y evalúe todo el proceso. Si hay particularidades en las vacunas como enfermedades que solamente se dan en su región, se deberá descentralizar esas funciones, ¿no? Este tipo de criterios debería realizarse para una mejora en la distribución de las funciones políticas, político-administrativas en cada sector. Puede haber, por ejemplo, temas de equipamiento que por economías de escala sea más fácil manejarlos desde un nivel superior. Ese es el concepto, por ejemplo, que se ha manejado en el sector de salud para dividir los niveles de atención, que son 3, ha aparecido un cuarto hace un par de años, pero fundamentalmente son 3, y se ha dicho, bueno, el primer y el segundo nivel están casi en todo el país, por lo tanto es adecuado que su equipamiento lo hagan los gobiernos municipales. Y el criterio ha sido que el tercer nivel, como es un punto de referencia departamental normalmente,
que sea administrado por los gobiernos departamentales. Así se ha dividido esa parte de los niveles de atención, atendiendo a este criterio de escala, ¿no? Entonces hay diferentes criterios. Habría que evaluar de manera muy particular el sector. En el caso de la pandemia, por ejemplo, ha habido una dificultad, probablemente en algunos casos, con la línea de mando, ¿no? Se dice que ha habido falta de coordinación entre los niveles por falta de esta línea de mando desde el Ministerio de Salud hacia los demás, ¿no? Este tipo de cosas también hay que analizar para encontrar la mejor distribución de funciones entre los niveles de acuerdo a las particularidades que tenga cada sector. Dicen, eso significaría que existen temas especiales en los cuales no es pertinente hacer la desconcentración a los niveles subnacionales y mantener el poder de decisión en el nivel central. Sí, a lo largo de la historia de los países, varios regímenes federales han mantenido ciertas competencias en el nivel central sin posibilidad de cederlas a los gobiernos subnacionales, precisamente por estos dos criterios. Primero, estabilidad monetaria, económica, y el segundo, asuntos de seguridad del Estado. Estos dos temas y sus competencias relacionadas fundamentalmente han sido los que han sido temas en los que los países no han siquiera, bueno, han analizado la situación, pero en ninguno de estos países en ninguno de los países del mundo se ha descentralizado ni desconcentrado estas funciones, ¿no? Fuerzas Armadas, por ejemplo, está concentrado hasta donde alcanza mi conocimiento, en casi todos los países. Sin embargo, la policía, sí, seguridad interna, está descentralizada en varios países, ¿no? Pero estos temas que tienen que ver con la seguridad del Estado y la estabilidad monetaria, usualmente en casi todos los países no se descentralizan, ¿no? Se ha hecho este análisis y no se descentralizan por estos criterios de fondo. Gracias, Liz. A usted. Muchas gracias, licenciado. Voy a pasar, por favor, a activar el micrófono del doctor Zambrana. Me parece que tiene una consulta. Claro que sí. Doctor Buenas noches. Zambrana, Sí, adelante, le escuchamos. buenas noches, licenciado, licenciada. Gracias por brindarnos el espacio. Yo me comunico desde Santa Cruz de la Sierra. Yo quisiera un poquito poner una perspectiva mía, pero quisiera que también, con todo el derecho, usted me pueda orientar de la mejor manera, experiencia que usted goza, licenciado. Pero nosotros vivimos necesariamente, considero, un Estado autonómico, después de la reforma, de la última reforma constitucional, pero consideramos que el tema, o yo considero que el tema que no hemos podido profundizar en poder perfeccionar las autonomías, viene por un tema del celo del centralismo o del gobierno central en el tema de poder fortalecer un pacto fiscal adecuado a las necesidades, en el tema de densidad poblacional, el tema de necesidades, etcétera, son aspectos que se toman en cuenta para esto, pero necesariamente creo que no pasaría por un tema de reforma constitucional. Más bien creo que ha sido, como le digo, reitero, esa falta de voluntad de poder generar un pacto fiscal consciente y poder profundizar más en el tema de si ustedes quieren, de la parte normativa autonómica, en el tema competencial, pues, ¿no? Entonces, no sé, licenciado, si yo estoy en lo correcto, tendría que profundizar algunas otras ideas sobre el tema. Eso sería mi consulta. No, muchas gracias, ¿no? El criterio lo considero absolutamente válido. Una de ambas cosas están encadenadas. Si tienes unas competencias para ejercer, necesitas tener los recursos suficientes para atender a la población, y eso tiene que ver obviamente con la cantidad de población que tienes. Esto es un tema que debería tratarse debería haberse tratado en el pacto fiscal,
junto con la posibilidad de que los gobiernos subnacionales generen ingresos propios, ambas cosas, ¿no? Que se financie mediante transferencias desde el nivel central del Estado de una manera apropiada, de acuerdo a las competencias que han sido asignadas, pero también que los gobiernos subnacionales puedan ser capaces de generar recursos en dominios tributarios que son más fuertes, por decirlo de alguna manera. Eso sería idealmente. Y siempre en todos los procesos de descentralización ha habido una pugna de carácter político. Esto se ha visto en todos los países, donde el centro se resiste a ceder muchas competencias, porque obviamente la cesión de competencias es cesión de poder, y esto es un proceso puramente político. La descentralización es un proceso puramente político que tiene obviamente que tener unos criterios técnicos para ser desarrollada, pero es un proceso político en el fondo. Entonces sí, comparto la perspectiva de que debería analizarse y reanalizarse la distribución de competencias y como trasfondo la distribución misma de los recursos. Gracias, estimado licenciado. Gracias a usted. Muchas gracias, licenciado. Por favor, a los participantes, si alguno tuviese alguna consulta más para el licenciado, tienen la opción de levantar la mano para que se les habilite el micrófono, o también nos pueden hacer llegar su consulta de manera escrita para que la misma sea leída y respondida por el facilitador. Mientras aguardamos, por favor, licenciado, unos segundos, lo molesto para saber si nos puede explicar un poco respecto al trabajo que deben presentar los participantes. Perfecto, el trabajo es una aplicación práctica. Están las condiciones de forma de forma y de fondo en la instrucción, pero fundamentalmente se trata de utilizar estas categorías que hemos tratado en esta exposición y están detalladas de manera más profunda en el documento base para categorizar unos casos, países que han sido puestos como casos y categorizarlos dentro de estas categorías. Para ello, vamos a poner a disposición las constituciones de los países para que ustedes puedan analizarlo, ¿no? Con las categorías que han sido mostradas en esta exposición. Perfecto, doctor, muchas gracias. Entonces, si usted está de acuerdo, podríamos dar por concluida la sesión de hoy día. Me parece que por hoy no hay más consultas. Perfecto, muchas gracias por la atención y como les señalaba, esta es una introducción que pretendía sentar las bases para entender qué es la autonomía, qué es la descentralización, qué es el régimen federal y otras categorías. Pero vamos a estar profundizando en la siguiente parte de este módulo y en el siguiente módulo también, en el módulo 4, en el que trataríamos otras figuras del régimen autonómico. Gracias a todos. Perfecto, doctor, licenciado, perdón, muchas gracias. Podemos dar por concluida la videoconferencia. A todos los participantes que estuvieron presentes en la misma les damos las gracias por el tiempo que disponen. De igual forma, licenciado, usted por haber hecho posible que se lleve a cabo esta videoconferencia. La misma ha sido grabada y va a ser subida posteriormente a plataforma para la revisión de todos los participantes. Y nuevamente agradecemos a todos, que tengan una excelente noche. Gracias. Saludos.